Lo vamos a mirar acá. Ya continuamos en la clase de geometría. Estábamos hablando acerca de lo que son los poliedros y los cuerpos redondos. Los poliedros, como una caja de zapatos, podemos ver un dado y muchos otros objetos, tienen esas figuras de poliedro, con una superficie plana que ves a tu alrededor. También forman poliédricas. Se llaman poliedro a los cuerpos geométricos cuyas caras son polígonos. Los poliedros se clasifican en prisma y en pirámides. Ya bajen la manito, mis amores, y escuchen la explicación. Bajen la manito, Ernesto, Yani, todos pendientes acá. Vamos a dar un breve repaso. Los prismas tienen dos caras. Los prismas tienen dos caras, o sea, bases, que son iguales y paralelas entre sí. Las caras laterales son paralelogramos. Son paralelogramos porque tienen dos pares iguales. La base son las caras en las que se apoya el prisma y su opuesta. Aquí tenemos la base, es una, y acá la base otra, que es donde se apoyan las caras. Las caras laterales son las caras que comparten dos de sus lados con las bases. Dos de sus lados está este lado y puede estar el otro de este lado. La suma de sus áreas es la superficie lateral del prisma. Las aristas son los lados de las bases y de las caras laterales. Esta parte acá, las aristas. Los vértices son los puntos en donde se encuentra cada parte arista. Donde se encuentra cada parte. Como este es una arista, aquí es un vértice que se forma aquí cuando se une la arista esta acá. Esta es una, esta es otra, otro vértice. Yani, silencia el micrófono, hija. Los prismas se nombran según sea el polígono de sus bases. Prisma triangular, cuadrangular, rectangular, pentagonal, hexagonal. Cuando hablo de un prisma triangular, ¿será que tiene la forma de un rectángulo? Si digo triangular, ¿de qué tiene la forma? De un triángulo. Muy bien, de un triángulo. De ahí es que sale su nombre, según el polígono de sus lados. Cuadrangular. ¿Cuántos lados o cuántos polígonos de sus bases debe tener para que sea cuadrangular? Cuatro. Muy bien. Pentagonal. O sea, con la base de la figura se dice qué forma tiene. Muy bien. Pentagonal. ¿Cuántos polígonos de sus bases debe tener para que sea pentagonal? 5, señor. 5. Hexagonal 6. Hexagonal 6. Bueno, acá Caro tiene la mano levantada. Ella decía que 4 y de la pentagonal 5. Ok, muy bien. Entonces es con relación al prisma. Las pirámides son poliedros que tienen una sola base, que es un polígono cualquiera, y sus otras caras son triángulos que se unen en un vértice común que se llaman cúspide o vértices de la pirámide. ¿Cuáles son sus elementos? Aquí están cúspides, cara lateral, arista, base, vértice, apotema, vienen siendo los elementos de la pirámide. Se nombran según sea el polígono de sus bases. Pirámide triangular, pirámide cuadrangular, pirámide pentagonal, pirámide hexagonal. Esos son con relación a los poliedros. Ahora
Poliedros regulares. Decimos que un poliedro es regular si todas sus caras son polígonos regulares, o sea, iguales. ¿Cuándo un polígono es regular? Si todas sus caras son iguales. Si todas sus caras son iguales. Si quieres comprobar, fíjate en el número de caras y de vértices y de arista de cada uno de los siguientes poliedros regulares. Aquí vemos un poliedro, acá tenemos otro poliedro, acá tenemos otro poliedro, tiene el número de cara. El tetraedro tiene 4 caras, es polígono de sus caras, es un triángulo equilátero. El hexaedro tiene 6 caras, cuadrados. Octaedro tiene 8 caras, triángulos equiláteros, iguales. Dodecaedro tiene 12 caras, pentágonos regulares. Y así sucesivamente vamos viendo que de acuerdo a su número de cara van también nombrando sus nombres. Pero estos son polígonos regulares porque tienen todas sus caras iguales. Cuando no tienen las caras iguales se dice que son irregulares, que son poliedros irregulares. Ahora hablamos un poco acerca de los cuerpos redondos. Una lata de refresco, la punta de un lapicero, o sea, en este caso, esta punta del lapicero aquí, y un balón, son cuerpos geométricos que tienen parte de su superficie o toda ella curva. La lata es un cilindro, la punta del lápiz es un cono y el balón una esfera. A estos 3 cuerpos se les conoce como cilindro, cono, esfera, se les llama cuerpos redondos. Al igual que los prismas y que las pirámides, ellos también tienen unos elementos que los conforman. El cilindro, las columnas de un templo clásico, ahí vemos también que tiene esa forma, un rodillo de amasar o el rulo de una apisonadora, son también ejemplos de cilindro. El cilindro se forma al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados, que se mantiene fijo como una puerta giratoria. Si cortamos el cono por superficie lateral y lo extendemos sobre una superficie plana, vamos a obtener su desarrollo. O sea, aquí vemos que tenemos esto, es el cilindro. Si usted lo arma, va a obtener el cilindro. Aquí esta es la primera, supongamos que esta es la parte de la base y esta es la otra parte de la base que viene siendo esto sosteniendo aquí y acá. Aquí está desarmado el cilindro, pero si lo armamos, la figura que se arma es esa, es de cilindro. El cono se forma al girar un triángulo rectangular alrededor de uno de sus catetos. Si cortamos el cono por su superficie lateral y lo extendemos sobre una superficie plana, obtendremos su desarrollo. Miren cómo quedaría el cono. O sea, si ya nosotros lo desarmamos, por decirlo así, utilizar la palabra, lo cortamos y luego lo extendemos o decimos, no, vamos a soltar aquí el cono si lo tenemos armado, nos va a quedar esta superficie plana, así. Al usted unir las piezas, aquí tiene la base de este cono que viene siendo esta parte que está aquí. La esfera, como la Tierra tiene una forma casi así parecida a la esfera,
En ella podemos trazar una línea imaginaria, o sea, un ejemplo claro viene siendo la Tierra, que en ella podemos trazar unas líneas imaginarias que nos permiten precisar la posición de cualquier punto sobre ella. Por ejemplo, en la situación de la situación de un pueblo o una ciudad, esas líneas son el eje terrestre, el ecuador, los paralelos y los meridianos podemos también apreciar en la figura de la Tierra. Pero la esfera es en la pelota, ahí vemos la pelota que a veces acostumbramos a llevar a la playa o en una naranja. Vemos que son ejemplos de esfera. La esfera se forma por el giro de un semicírculo, porque no es totalmente círculo, por un semicírculo alrededor de su diámetro. Los principales elementos son el centro y su radio. El centro y el radio. Esos son los principales elementos. Ahí estábamos entonces viendo, Nicole, un ejemplo de un poliedro, ¿cuál sería? Un ejemplo de un poliedro, ¿cuál sería, Nicole? ¿Qué dice Nicole? ¿Qué dice Juan Colón? Un ejemplo de un poliedro, ¿qué dice Carla? Un cubo, señor. Dice Juan que un cubo. ¿Estás de acuerdo, Carla? Que un cubo. No, señor, un cono. Dice Carla que un cono. Una pirámide, señor. Una pirámide. Muy bien. Señor, una pirámide. Poliedro. Pirámide es un poliedro. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Mostré dos poliedros. ¿Cuál es el otro? Ya. ¿Un qué? Cubo. Un cubo. No, señor. Cubo. Espérate. Ah, no. Señor, un prisma. El prisma, muy bien. El prisma y la pirámide son poliedros. Son poliedros. El prisma y la pirámide. Cuerpos redondos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían los cuerpos Señor. redondos? Bueno, los cuerpos redondos puede ser lo que es el cilindro, los conos, lo que es la esfera. Muy bien. Muy bien, Juan. Y otra cosa. Que es que porque el cuadrado no es un poliedro.